tardes, queridas y queridos oyentes y público de este podcast La Voz de los Pacientes Uruguay, de este espacio de reflexión, este espacio de diálogo que construimos en comunidad desde la Alianza de Pacientes Uruguay. Hola Sandra, hola Mayra, hola José, ¿cómo están? Bueno, tenemos hoy un programa muy especial para nosotros, un programa en el que vamos a poner acá, en la mesa, el derecho al acceso universal a la salud. Un tema que a nosotros como pacientes expertos, como activistas, realmente nos toca muy en lo profundo, es de alta sensibilidad. Los tratamientos de alto precio, quizás mal llamados de alto precio, y el impacto en la vida de las personas que los necesitan, es para nosotros un tema que venimos trabajando desde hace mucho tiempo y que entendemos que tiene que estar permanentemente sobre la mesa. Es un tema que nos interpela como sociedad y que nos invita a reflexionar sobre la equidad, sobre la justicia, pero fundamentalmente sobre la dignidad humana. En este episodio vamos a dar voz a diferentes historias de vida, historias de resiliencia, historias de esperanza y también historias de frustraciones. Vamos a escuchar a pacientes que han enfrentado inimaginables obstáculos para acceder a tratamientos que pudieran salvar sus vidas o que pudieran permitirles transitar una vida con una, aunque sea mínima, mejor calidad. Vamos a escuchar sus testimonios, vamos a disfrutar con ellos sus victorias, vamos a conocer sus desafíos y aprenderemos también de su valentía y de su determinación. Es un episodio muy inspirador. La salud es un derecho humano fundamental. Nuestro marco jurídico, nuestro orden jurídico en la Constitución establece que las personas que viven en el territorio de nuestro país tienen derecho a la salud. Esto es algo que nos diferencia de otros órdenes jurídicos, de otros marcos jurídicos. Entonces, desde este lugar, también que adherimos a los tratados internacionales, desde este lugar es que hoy vamos a cuestionar cómo es posible que la realidad se dé de frente con este derecho que está consagrado en la Constitución y que está consagrado en nuestro marco legal, en nuestro orden jurídico. Aquello de que exista una norma que exprese que tenemos un derecho, muchas veces no sea garantía de que ese derecho se ejerza, que es algo que siempre dice Sandra, lo dice permanentemente y me parece que es importantísimo. Muchos pacientes no acceden a tratamientos por barreras económicas, barreras sociales, barreras culturales, barreras geográficas. Coincido, Clau, y creo que es fundamental que abordemos esta temática desde el lugar del derecho a la salud, pero el derecho a la salud entendido como un derecho humano que se inserta dentro de lo que son los derechos sociales, económicos y ambientales, dentro de lo que son los derechos humanos y que por lo tanto tiene una particularidad que cumplen todos estos derechos y es que tienen lo que se entiende como la dimensión subjetiva de los derechos humanos. ¿Qué implica esto? Que hasta que uno no vive en carne propia o empatiza con una causa, no entiende que este derecho está siendo vulnerado. El derecho a la salud, hasta que uno no siente en la familia, en los amigos y que no tiene la oportunidad de transitar por el sistema, no sabe o no entiende qué es lo que falta para que nuestro derecho esté cubierto. Entonces, el rol de la sociedad civil organizada en visibilizar, crear conciencia, informar en este tipo de actividades y acciones que tienen que ver con mostrar qué es lo que falta y educar es fundamental. Sin duda. Es fundamental. Sin duda. Así que en eso vamos a trabajar un poquito hoy, ¿no? Sí, un poquito. José, vos arrancaste con una entrevista tremenda. Contanos. Bueno, les cuento, estuvimos con ya un amigo de la casa. Él se definió así, extra micrófono, porque entrevistamos al doctor Juan Cereta, que justamente nos explicaba, él está en Laudelar, todo el mundo lo conoce, lo ve en televisión prácticamente, no diría diario, pero casi, con respecto a lo que tiene que ver con los recursos de amparo para los pacientes y por la salud. Y con él pudimos justamente intercambiar, preguntar y que nos diera la visión de, en primer lugar, cómo un paciente con vulnerabilidades tiene acceso a una defensoría por parte de
justamente la clínica de Laudelar en lo que tiene que ver con el acceso a poder tener un recurso de amparo, ya sea por un tratamiento o una medicación. Y también no se explicó los pros y los contras de la judicialización de la salud, cosa que es muy importante y que supongo yo que a lo largo del programa lo iremos viendo, porque no va a ser el único abogado que esté justamente invitado. Y como sé que va a haber otro abogado invitado, capaz que hasta coinciden o no, eso lo veremos. Veremos, ¿no? Claro. Veremos. Ahí Muy bien. queda justamente un desafío. Y algo que también veníamos tratando desde el primer episodio, ¿se acuerdan cuando estuvimos con el informe de Ceres, cuando hablábamos de la importancia de la... Vamos a poder contrastar algunas de las informaciones del informe de Ceres, vamos a ver qué pasa con aquel gasto de bolsillo, que en algún momento nosotros cuestionamos si el gasto de bolsillo que el informe plantea no era menos del que nosotros como pacientes percibimos. Medio pocón, quedó como medio bajito, ¿no? Nosotros que somos los que gastamos, los que ponemos en el bolsillo, sabemos, Lo que ¿no? pasa es que nosotros somos polifarmacia. Claro, será. Los Bueno. médicos saben a qué me refiero. Bueno, muy bien. Entonces, chicos, chicas, vamos a empezar con la entrevista a Juan Sereta, que fue grabada, que hizo nuestro compañero José y nuestra compañera Patricia. Y seguimos adelante. Acuérdense que estamos en YouTube, estamos en Spotify. Síganos en las redes sociales, difundan este podcast que creamos en comunidad. Vamos con la entrevista. Estamos acá hoy reunidos porque vamos a hacer el disparador justamente en la sala de un gran debate que tiene que ver con la judicialización de la salud en nuestro país. Hay médicos que han dicho que hay una paradoja en esto, que tiene que ver con que qué bueno poder justamente judicializar la salud cuando hay un problema que no se puede solucionar porque no está previsto. Y qué malo también a veces porque judicializar demasiado la salud significa justamente pérdidas y no poner pienso a determinadas situaciones que con un poco de pienso se solucionarían y que se precisa espacio político. Nosotros queremos tener tu opinión en ese aspecto y lo otro también, si nos podés dar una breve introducción de cómo se puede llegar al consultorio de Laudelar, porque muchas veces te entrevistan, te dan justamente la posibilidad ante un micrófono de expresar determinado juicio de amparo, etcétera, pero hay personas que todavía no conocen y que tienen vulnerabilidad y no saben cómo llegar hacia ustedes en el consultorio. Bien, respecto a la primera pregunta, nunca la resolución de los conflictos a través de la justicia es la solución ideal, ni en esto ni en ninguna otra materia. Cuando uno tiene derecho a cobrar un crédito y no se lo pagan y tiene que hacer un juicio para cobrarlo, esa no es la mejor solución. Lo que la persona desearía es que se lo pagaran voluntariamente. Pero afortunadamente, para esos casos donde no hay respuesta o donde no se da la respuesta esperada o la respuesta adecuada, existe la posibilidad de dirimir ese conflicto ante la justicia. O sea que yo coincido con que en temas de salud nunca, como en cualquier otra área, pero en la salud aún más, nunca lo que se obtiene a través de la justicia es lo ideal, nunca. Ojalá pudiéramos evitar eso y llegar a que las personas tengan las prestaciones de salud que necesitan sin necesidad de pasar por un juzgado. Pasar por un juzgado no debería ocurrir. Ahora, afortunadamente, cuando no hay respuesta, existe la posibilidad de plantear eso ante un juez y obtenerlo a través de la justicia. Pero esto ocurre en general con cualquier tema. Siempre es una respuesta de última instancia a la justicia. Y en un país como Uruguay, con un sistema democrático sólido, con un sistema republicano, con separación de poderes, que exista un control por parte de los jueces a la actividad que despliega el Estado y que despliegan los particulares, tenemos que sentirnos orgullosos de eso. Ahora, si a mí me preguntan cuál es la política ideal, sobre a qué utopía tenemos que apuntar, y a que no existiera ninguna necesidad de hacer un juicio y que todo el mundo, todo paciente que necesita algo, que tiene respaldo científico, que es lo adecuado, que es lo mejor para él, lo pueda obtener sin necesidad de tener que ir a un juzgado. Un paciente enfermo no es ninguna cosa buena tener que ir a hablar con un abogado, tener que ir a un juzgado, tener que recorrer esos pasillos. Respecto al rol del consultorio, el consultorio en su momento, cuando este tema tomó más repercusión pública y sobre todo en su volumen,
tuvo un rol protagónico porque no sé, el 60% de los juicios de amparo que se hacían desde el consultorio. Ahora bien, en estos tiempos eso ha cambiado un poco porque ya hay muchos colegas que también lo hacen y lo hacen muy bien desde el punto de vista del ejercicio particular de la profesión. Y además, por distintas razones de política universitaria, la Facultad de Derecho ha venido decidiendo ir retirándose un poco de este espacio. A mí personalmente me preocupa que nos retiremos de este espacio si la retaguardia no queda cubierta. Y en ese sentido, venimos haciendo esfuerzos ahora con la Defensoría Pública para que la Defensoría Pública también pueda estar con las mejores herramientas para responder a estas demandas de las personas y que pueda atender a aquellos, sobre todo los que se ven imposibilitados de pagar el costo de un profesional. Y además seguimos todavía en la medida de lo posible, de nuestras posibilidades, seguimos atendiendo a aquellos que no tienen cómo pagar. El reglamento de consultorio establece en este momento ingresos inferiores a 53.000 pesos nominales, o sea que todas aquellas personas que ganan menos de 53.000 pesos nominales pueden venir a consultorio. Tenemos una agenda un poco reducida, eso es cierto, pero seguimos abiertos y seguimos atendiendo amparos. En el caso de mi equipo, que es el que tradicionalmente ha estado al frente de esto, todos los jueves de noche a las 20 horas seguimos atendiendo. La gente tiene una agenda especial para esto, pueden enviar un mail a agenda14@feder de Facultad de Derecho.edu.uy, así que agenda14@feder.edu.uy es una agenda directa para amparos y también pueden intentar agendarse por la agenda tradicional del consultorio que está en la página web del consultorio o concurriendo a las oficinas del consultorio que ahora nos mudamos, estamos en la calle Colonia y Tristán Narvaja. Y ahí pueden ser atendidos por otro equipo que no sea el que yo dirijo. Así que esas son las posibilidades que hoy damos. Es cierto que nuestro volumen de trabajo viene disminuyendo francamente por distintas razones coyunturales universitarias, pero no pensamos abandonarlo del todo y queremos que ese espacio que históricamente el consultorio cubrió sea cubierto también por servicios públicos que aseguren el acceso a la justicia, que no se sume al problema del acceso a prestaciones de salud un problema de acceso a la justicia. Y esperemos también que las nuevas autoridades estén más abiertas justamente a evitar todo este trastorno que tú planteas y que lo explicas muy bien en el principio de mi pregunta, que fue justamente de que el paciente tenga acceso a una cobertura universal en salud. Y sí, vos fíjate que yo ahora en un ratito tengo la primera audiencia de hoy y más o menos uno ya sabe lo que va a ocurrir. Vamos a tener, este caso se trata de un niño, vamos a tener una jueza de familia que va a estar al frente, voy a ir yo en representación de la familia, van a ir los abogados del fondo, van a ir los abogados del ministerio, en este caso también del BPS, que son demandados. Va a ir el médico que trata a la niña, va a ir un experto que el juez designó para que lo asesore. Eso también implica un gasto en dinero, de recursos humanos, de utilización de la justicia. Detrás de eso hubo funcionarios que trabajaron sobre ese expediente, un alguacil que fue a notificar, un informe que se tuvo que pedir para el precio del medicamento, un escribano que tuvo que hacer una certificación de la situación económica de la familia. Es decir, no es que no hay ningún gasto asociado, hay muchísimos gastos asociados y en definitiva ya sabemos que el fallo en el 99% de los casos, o en el 90% por lo menos, va a ser acoger la pretensión de ese niño en este caso o de ese adulto en otro, en tanto la indicación tenga respaldo. Y sobre ese punto quiero insistir, porque se han dicho algunas cosas que no son correctas. Yo me animo a decir que el 95% de los casos que se litigan en Uruguay por medicamentos son medicamentos que tienen respaldo científico, que son los indicados seriamente y responsablemente por los médicos. En Uruguay no se comienza redactando una demanda de amparo, en Uruguay se comienza haciendo una indicación en una receta, haciendo un informe por el médico tratante y a partir de ahí se dispara todo este procedimiento. A lo que iba es, si ya sabemos que el resultado en el 90% de los casos va a ser de acogimiento, habría que preguntarse qué necesidad tenemos de movilizar todos estos recursos del andamiaje judicial cuando esos mismos expertos podrían mirar la situación de este niño que termina el ejemplo y decir, mire, la verdad que este medicamento le va a hacer bien, démoselo, aunque haya que considerarlo especialmente, pero démoselo porque no tiene sentido hacerlo pasar por todo esto, porque también hay que ponerse un instante en la situación del enfermo, del paciente y de la familia del paciente. El tener que ir a contratar un abogado, el tener que ir a una audiencia, el tener que escuchar de la boca de las autoridades que no vale la pena gastar ese dinero en él, en su vida, en su calidad de vida, también es un evento nuevamente traumático para alguien que ya viene en una lucha contra la enfermedad. Ahora lo hacemos pasar por otra lucha más. Todo eso, cuando ya sabemos, al día de hoy en Uruguay, la jurisprudencia lo marca claramente, cuál va a ser el resultado final. Sí, pero aparte de eso, es importante que nuestra población sepa
que desde la voz del paciente lo que estamos dando justamente es esta información tan importante para aquellos que realmente se enfrentan a esta situación. Y acá nos estamos dando cuenta, entonces, de acuerdo a las palabras de Juan, que la judicialización tiene sus pros y sus contras en lo que tiene que ver con el gasto. Y ahí encontramos justamente a veces que la economía es mucho más sencilla y que capaz que en un Ateneo podemos solucionar el problema de pacientes y no hacerlos pasar por todo este periplo que a su vez también afecta a la salud mental. Y esto también es parte de la salud mental. Acá queda disparada justamente para que en el piso del canal se pueda armar un lindo debate con las compañeras y poder justamente desarrollar este tema en lo que tiene que ver con los medicamentos y tratamientos de alto costo que nuestro país a veces no quiere absorber o se termina absorbiendo en función de la judicialización. Por eso les pido con atención que hayan aprovechado esto que nos ha enseñado Juan hoy y que le agradecemos porque evidentemente estos minutos que nos brinda para nosotros es muy importante porque nos da elementos a los pacientes para poder comunicarnos mejor y para conocer mejor nuestros derechos. Muchas gracias, Juan. Por favor, a la salud. Bueno, me parece que después de esta entrevista con el doctor Juan Sereta, representando a la UDELAR, al consultorio jurídico, quedaron muchas puntas como para poder conversar. Y en esta primer tertulia de la tarde de hoy, de este quinto episodio de La Voz de los Pacientes Uruguay, vamos a recibir pacientes expertos y expertas, compañeros y compañeras también de lucha, compañeros de la Alianza, compañeros de este camino en el que estamos luchando por salud universal y por acceso universal a este derecho a la salud. Vamos a recibir entonces a Karina Barrera. Karina Barrera es referente de EMUR, paciente experta con esclerosis múltiple y además tiene un rol muy activo en el acompañamiento de pacientes con esclerosis múltiple en lo que es la navegación del sistema. Karina, después, si querés, nos contás un poquito de eso. Recibimos a Pablo Correa, que Pablo es también integrante de la Alianza de Pacientes, del presidente alterno de la Alianza. Es presidente de FAME Uruguay, papá de Santi, que es un paciente con AME 1, ¿verdad? AME 1. Muy bien. Y vamos a recibir también a Adriana Olmedo, que en este caso, Adriana es mamá de una adolescente con AIJ, con artritis idiopática juvenil. Bien, chicas, ¿vamos a arrancar? Vamos. Bueno, las dejo a ustedes primero entonces. ¿Qué les parece? Dale. ¿Quién abre? Mayra, ¿vamos? Dale, vamos, arranca vos. Bueno, creo que en esta instancia tenemos que abordar el concepto del derecho a la salud y sobre todo enfocado en el tema del acceso. Creo que el tema que nos convoca y el programa que nos convoca amerita que nos enfoquemos en eso, especialmente porque nuestros compañeros acá tienen gran experiencia y grandes vivencias que hacen la diferencia. Porque cuando hablamos del derecho a la salud, simplemente voy a tomarme un minutito para aclarar, ¿no? Lo que uno vive, lo que uno atraviesa, es fundamental para comprender qué es lo que nos está faltando y dónde está la vulneración de nuestros derechos. Entonces, creo que me gustaría que empecemos por Karina y que ella nos cuente desde su rol como activista y como miembro y paciente de una asociación con una patología que requiere el acceso y el uso de una medicación y un seguimiento terapéutico interdisciplinario, ¿cómo has venido transitando y qué experiencia has tenido para compartirnos acá y aprender todos juntos de tu voz? Buenas tardes y gracias por invitarnos. Bueno, primero hay que explicar a la población qué es la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una patología del sistema nervioso central, neurológica, que afecta a la mielina del cerebro. Yo voy a hacer una explicación bien básica para que todos los puedan entender. El cerebro tiene neuronas y las neuronas se conectan entre sí por cablecitos. Como cuando vos enchufás un celular de un punto al otro, genera que vaya la corriente eléctrica para que funcione. Esos cablecitos que están dentro del cerebro y conectan las neuronas tienen una mielina que recubre el cable.
Si yo el cable lo corto, al del celular, al medio, hace corto, no llega la información de un punto al otro bien o llega cortada. Entonces, mi organismo con esclerosis múltiple lo que hace es autoatacarse comiéndose la mielina del cerebro. Por lo tanto, si tiene que enviar una función, y voy a poner un ejemplo muy básico del sistema nervioso central, por ejemplo, no funciona la visión de un ojo o de ambos, no quiere decir que el órgano ojo está dañado, sino que la función que está enviando a mi cerebro de ver está dañada o el cablecito está cortado o haciendo corto y la visión puede llegar a ser borrosa, nublada, como por adentro de una tela o no ver. Esa es una de las cientos de miles de funciones que tiene todo el sistema nervioso central. Independientemente de donde esté la lesión, es donde va a tener el síntoma el paciente. ¿Bien? Sí. Explicado esto, como dijimos, es una patología que es del sistema nervioso central, pero también es autoinmune, o sea que se autoataca, no tiene un precedente, no es que es genético, ni me la contagié, ni mucho menos. Es una patología que hoy, en el mundo, de cada 4 diagnósticos, 3 son mujeres y se diagnostica entre los 20 y los 40 años de edad. Perdón, Cari, ¿hay estadísticas? Sí, señora. Las estadísticas son estas y... Esas estadísticas, perdón, ¿son de Uruguay? No. Son mundiales. Mundiales. De cada 4 diagnosticados en el mundo, 3 son mujeres. Bien, aproximadamente en el mundo hay una población de unos 3,5 millones de habitantes mundiales, o sea, todo el Uruguay en cantidad de población, de pacientes con esclerosis múltiple y subiendo. Hoy en Uruguay, y está hecho un estudio por intermedio de la Sociedad de Neurología del Uruguay y el EMELAC, que sería que hicimos un estudio junto con esta Sociedad de Neurología Uruguaya, donde en Uruguay están diagnosticándose 90.1 casos por año nuevos. ¿Qué quiere decir? Que es un número que se incrementa año a año. Claro. Entonces, vos me preguntabas, ¿cómo abordamos esto? Y primero que nada lo abordamos entendiendo qué es la esclerosis. Segundo, pudimos lograr que en los últimos 10 años el diagnóstico sea más eficaz. Ya hoy, cuando alguien llega a una emergencia o a una puerta del sistema de salud, antes era el último paso para descartar y hoy está dentro de los primeros. Mujer joven con alguno de los síntomas, por ejemplo, pérdida de sensibilidad o pérdida de visión, camina como borrachito o tiene esta visión doble, ya no está dentro de los últimos a descartar, sino que está dentro de los primeros a confirmar. ¿Cómo se confirma la esclerosis múltiple? Muy fácil, con una resonancia magnética cerebro-médula, donde aparecen puntitos blancos en la imagen de la resonancia, y cada puntito blanco es la pérdida de la mielina del cerebro o de la médula espinal. Entonces, hoy en día hemos logrado que se diagnostique mucho más rápido, precozmente. Los neurólogos del país están sumamente preparados para detectar esto y hemos logrado, que lo vamos a hablar más adelante, cómo tratarla. Que no es menor. Que no es menor. Es importantísimo. Y aprovechando de la línea de lo que venía diciendo Cari, Pablo, capaz que vos nos podés contar, en el caso de Santi, en el caso de AME, de la atrofia medular espinal, y en el caso de los demás casos que sabemos que ya tenemos en Uruguay, que ustedes, siendo una enfermedad poco frecuente, tienen claras cuáles son las familias que viven con AME, contarnos hoy dónde estamos parados, capaz que cortito, exacto lo que hizo Cari, de qué se trata la condición y contarnos dónde estamos parados hoy en Uruguay en esto, en diagnósticos y en tratamientos. Exacto. La atrofia muscular espinal es una enfermedad rara o poco frecuente, de las llamadas así, donde 1 de cada 6.000 pacientes nacidos vivos nace con atrofia espinal. Y uno de cada 6.000. Uno de cada 6.000, entre 6.000 y 8.000, pero se calcula 6.000. Y 1 de cada 50 adultos tiene el gen mutado. La enfermedad se da cuando la mamá tiene la mitad del gen y el papá tiene la mitad del gen. Y ahí surge la enfermedad. Claro. Hay 4 tipos. El grado más severo es el 1. Por lo general los tipo 1 son electrodependientes, ventilación, gastrotomía.
y bueno, requieren más atención. Por lo general se da en edades tempranas, desde el nacimiento a los 6 meses hasta el año y medio, hasta el tipo 3. Y el tipo 4 es en adultos, cuando ya tienen 18, más bien jóvenes, adolescentes. Que empiezan a presentar síntomas. Empiezan a síntomas. presentar síntomas. El tipo 4 lograron caminar, pararse. Te voy a hacer una pregunta de absoluta, Sí. desde la absoluta ignorancia. Las personas jóvenes, adultas, a las que se les detecta AME a esa edad, ¿quiere decir que se despertó en ese momento o ya tenían la enfermedad y estaba No, latente? Se despertó en cierto momento, como en los niños igual. Santi hoy tiene 22 años, es un tipo 1, hace 21 años que está ventilado y tiene gastrotomía. Claro. Así que tenemos toda una historia. Tienen una historia ahí, claro. Tremenda. Pero hasta los 6 meses, todo parto normal. A los 6 meses empezó a dejar de mover sus miembros inferiores. Y al poquito tiempo los superiores. Okay. ¿Cómo detectamos? Con un estudio genético. Eso, Claro. ahí está. Y ahí es donde está el desafío de las organizaciones, de las familias, ¿no? Cómo llegar al diagnóstico temprano. Porque está como, Cari nos hablaba de los protocolos, ¿no? Que hoy, ante determinados síntomas, ya dentro del protocolo, ¿no? Para diagnosticar, está la esclerosis múltiple. Bueno, ¿qué pasa con la Con la atrofia AME? espinal lo mismo, es un desafío y un trabajo que hemos venido haciendo como organización, Claro. como familias. Hoy somos 42 en Uruguay. Más o menos se calcula la población y se da 1 o 2 niños con AME nacen por año, más o menos. Y lo que se da es que hoy hemos trabajado mucho para el diagnóstico. Primero, identificar a los pacientes y llegar al diagnóstico temprano. Hoy hay medicación, o sea que si vos podés llegar al diagnóstico temprano, podés darle la medicación antes de que la enfermedad empiece a aparecer. Claro. Lo que pasa es que una vez que aparece es letal, Claro. porque ya desconectó la parte motora Claro, o va desconectando la parte respiratoria. claro. El tipo Pablo, 1. y en esto que vos traías que es genético, ¿se puede prevenir? O sea, durante el embarazo podemos saber ya. Sí, se puede. Con el estudio hoy es lo que estamos trabajando y esperemos lograr en breve es que el screening neonatal nacional hoy tenga el diagnóstico precoz de AME. Claro. Una vez que lo tengamos podemos darle cualquiera de las 3 medicaciones. Eso te iba a preguntar, ¿en qué nos beneficia Hoy, saberlo el desde saber antes del es que vos nacimiento? te adelantás a que la enfermedad aparezca. Claro, exacto. Al nacimiento. Al Al nacer, Claro. Es en el o podés ya screening, saber. No durante el embarazo. No, No pero durante cuando que- nació el no, niño porque vos la ya pregunta- podés saber. Podés Claro, saber si van a nacer Al con... nacer. entiendo. En realidad, le Ah, haces la yo lo gotita. dije No, mal, pero tenés razón. claro, yo preguntaba durante el embarazo, como era lo genético, con No, lo que no. traía Pablo Si de vos los tenés genes. antecedentes en la familia, podés adelantarte. Si no tenés antecedentes en la familia, con la gotita de sangre que le hacen al día Al de bebé, nacer, claro, al bebé, exacto. ahí vas a ver si va a tener AME. Claro. Y ahí, bueno, Y ahí disparás el protocolo, el digamos, de protocolo atención. De Exacto. atención, hablar con la familia, sí. Claro. ¿Y hoy cuáles son los tratamientos que están hoy disponibles en Uruguay? Después hablaremos de cómo llegamos ¿Cómo a ellos, llegamos? pero ¿qué tratamientos tenemos disponibles hoy para AME? Los 3 son diferentes. Hay uno que es intratecal, que se llama Zolgensma, que es una dosis cada 3 meses. El primer año 4 y después años siguientes es 3. Después el vía oral, que es el Risdiplam, Evrysdi o Risdiplam, que es todos los días 6,6 mililitros o según el peso. En el caso de Santi, hoy está tomando la medicación esa y le damos 6,6 mililitros de todos los días. Y la otra es la terapia génica, que es una inyección sola en la vida Ajá. y es un modificador Modificación. genético. Es un modificador, claro. Es otra modificador cosa. genético. Pero para eso tenemos que llegar al diagnóstico precoz. Claro. ¿Y estos 3 tratamientos están incluidos en las prestaciones del Fondo Nacional de Recursos? Después de un gran trabajo logramos que los 2 primeros que nombré, Risdiplam y Zolgensma, estén aprobados por el fondo. Sí están registrados los 3, pero bueno, aún queda que el fondo financie el Zolgensma. Ok. O sea que los perfecto. 2 están... El camino ha sido, aparte, largo y difícil, pero los resultados... No, y los resultados los vemos en los Fantástico, pacientes, claro. ¿no? O sea, era
innecesario tener que hacer juicio para lograr estas cosas, pero después lo hablaremos. Pero es impresionante las mejoras que tienen. Claro. Y cuanto antes nos adelantemos, mejores son. Exacto. En Santi, con un AME1 muy severo, después de 20 a 18 años de recibir medicación. No, sin recibir medicación, sin recibir. nada, igual le ha hecho bien. Claro. O sea, esa fue la pelea y la lucha. Claro. Exacto. Igual, hay que dársela y probamos. Y así Pelea y como lucha, perdón que te corte, pelea y lucha, que es fundamental que tengamos presente que partimos de un caso particular, porque estamos hablando de que Pablo salió de un sanatorio con su bebé, a quien no le daban ningún tipo de expectativa de cómo iba a evolucionar, y trabajó por su bebé, pero trabajó también para que todas las demás familias pudieran acceder a estos tratamientos, a estos mejores pronósticos, ¿no? Seguro. O sea que eso realmente es esto que hablamos de que construimos en comunidad, es verdad. O sea, partimos de lo que nos pasa a nosotros, pero trabajamos después por todos los demás. Toda la comunidad. ¿Verdad? Claro, en nuestro caso, Bien. grave. Y creo que bueno, Adri, vos también nos podés contar un poquito tu experiencia desde el diagnóstico que recibiste, cuál es la enfermedad que tiene Tati y bueno, y un poco de cómo funciona la asociación que tenemos hoy en día. Bueno, muchas gracias por la invitación, primero que nada. Tati fue un diagnóstico tardío, empezó a los 9 años con dolor en las articulaciones, la trataban como tendinitis, félulas de yeso cada 3-4 meses. Un día se fue a levantar, le dolía el pie, no lo podía mover durante un tiempo, le hicieron diferentes estudios, pasamos por neurólogos, traumatólogos, pero no llegamos a reumatólogo. Perdón, ¿y a qué edad empezó con los síntomas? A los 9. A los 9. ¿Y las diagnosticaron a los 13. Es un largo camino, ¿no? Sí. Y le hicieron una resonancia en la cual marcaba que ella tenía líquido en las articulaciones, pero los especialistas hasta ese momento me dijeron que estaba bien. Vos vas al médico, confías en el diagnóstico, después seguía con esos dolores, a los 13 años se iba intensificando más el dolor en las manos. Y una traumatóloga me dijo, ¿hay alguien en la familia que tenga artritis? No, y ahí nos derivó al reumatólogo, que solo con verla, en principio, diagnosticó. Ahí empezamos tratamiento, le ha costado bastante llegar a estar mejor, sin dolor. ¿Qué tratamiento está recibiendo, perdón? Hoy en día está recibiendo Toxilizum 500 una vez cada 4 semanas. Y metrotexato 15 miligramos semanal. ¿Y estas medicaciones vienen a través del fondo? El Toxilizum viene a través del fondo. Ya protocolarmente, lo reciben. Sí. Ok. Hicimos el informe presentando todo, pero antes del Toxi estuvo con Enbrel, que durante 6 meses era una vez semanal, subcutáneo. No funcionó, los dolores seguían. Ella en ese momento estaba con mucha medicación, pregabalina, gabapentina. ¿Cuántos años tenía en ese momento? 13. 13. Hoy Tati es grande. Tiene 18, pero hace recién desde diciembre hasta ahora que está, digamos, sin dolor. Yo te voy a decir una frase que ustedes, la organización de pacientes, que es Azurreumapedia, que es de reumatología pediátrica, usan siempre y me parece que es fantástica, y es crecer no duele, ¿no? Sí, también fue uno de los diagnósticos, era dolor de crecimiento. Y claro, vos no sabés, entonces, porque ¿cuántos escuchamos eso? Claro, hay un mito dentro de lo que es las enfermedades reumáticas de que duele cuando crece. ¿No? En el caso de atrofia espinal, cuando vas al neurólogo te dice, no, es vago, ya va a caminar. También, otro mito. Claro. Pero también pasa con la artritis. Ellos a veces de bebé ya tienen artritis y le cuesta empezar a caminar, a gatear y te dice, no, es vago. No, ahí hemos aprendido con esto de que yo no lo conocía. Claro. Para mí el diagnóstico fue algo que nunca había escuchado que los niños tenían. Claro. Fui aprendiendo y voy aprendiendo cada día. Y la asociación
es para apoyarnos entre todos los padres, madres, cuidadores de niños con enfermedades reumáticas, tener un apoyo psicológico entre nosotros. De contención. De contención, ¿no? Claro. porque digo, llegar al diagnóstico a veces que te lo den es difícil. En nuestro caso siempre decimos que fue como tranquilidad saber el diagnóstico, porque veníamos durante mucho tiempo con algo que vos veías que no calmaba. ¿Y por qué un niño a los 9 años tiene tendinitis? Claro. ¿Por qué te duele tanto el crecer? Muchas cosas que nos preguntamos durante esos años, que cuando nos dijeron, bueno, vamos, el camino es largo para llegar a una remisión, pero sabes que la podés llegar a tener. Y esa palabra remisión en lo que son enfermedades crónicas, enfermedades reumáticas. Palabra sagrada, es ¿no? tan importante, ¿no? Que aparte de que la entendamos como pacientes y como cuidadores, ponernos como meta. Las enfermedades crónicas pueden remitir. Hay diferentes caminos, pero pueden remitir, ¿verdad? Es importante. Claro, sí. Y que los médicos y las médicas, la comunidad médica, también tenga presente que tiene que ser un objetivo, que la enfermedad remita haciendo un buen tratamiento. Capaz que, cambiando un poquito de tema. Una cosa que me quedé pensando un poco escuchando los testimonios de ellos y que capaz que ahora está bueno abordar, en el caso de la experiencia que han vivido todos, nos damos cuenta de la importancia y el valor de recibir un diagnóstico y un tratamiento a tiempo, porque eso hace que muchas de las enfermedades que hoy conocemos y que antes de repente eran mortales o conducían a una incapacidad o discapacidad de la persona, hoy con un tratamiento y con una medicación dada y adecuada en el tiempo, puede la persona tener una calidad de vida y ser feliz y tener a su familia y su familia no tener que estar ocupándose de los cuidados. Entonces creo que está bueno que pongamos esto sobre la mesa, Sin porque duda. tenemos a disposición y en nuestro país contamos con el Fondo Nacional de Recursos, que si bien tiene mucho para mejorar, es una gran herramienta y creo que está bueno que capaz que ellos nos cuenten cómo la batalla que dieron individual, pero también transformándola en colectiva, hace que hoy muchas personas puedan acceder a esos tratamientos o cómo ellos también lograron, ¿no? Un poco hablamos de acciones de amparo, pero creo que podemos ponerlo como el elemento que obviamente que es un factor transversal común. A todos. Y Sandri, siendo que es la última ronda de preguntas, creo que puede cada uno de ustedes, desde lo individual y lo colectivo, por supuesto, de sus comunidades, contarnos eso, ¿no? O sea, ¿cuál fue el desafío? ¿Cuál fue el transitar hacia llegar a ese medicamento o esos tratamientos? ¿Y cuáles son las oportunidades que tenemos como para mejorar? Exacto. Capaz, Cari, ¿podés Voy empezar? a intentar ser Ahí lo va. más experta posible porque fue un largo caminar, ¿no? Como dije, la esclerosis es aparte una enfermedad autoinmune. Quiere decir que su propio cuerpo lo ataca. Qué necesario es el diagnóstico a tiempo, porque a tiempo va a ser tratado. Claro. ¿Cómo se trata? Yo no voy a hablar de nombres de medicamentos porque es como aturdir y no entendemos mucho de nada, pero les voy a contar qué hacen estos medicamentos. Cuando vos estás recién diagnosticado, lo que tienen que hacer es intentar que tu inmunidad deje de atacar a tu cuerpo. O sea que tiene que tener en su haber reguladores de la inmunidad o medicamentos que modulen la inmunidad o la bajen esa inmunidad. ¿Está? Es lo que hacen. Hasta el año pasado, sin ir más lejos, teníamos solo 3 medicamentos. La esclerosis tiene algunos determinados definiciones y si, por ejemplo, la persona tiene un síntoma y retrocede, es un tipo de esclerosis. Si la persona tiene un síntoma y con medicación no retrocede, queda secuelas, es otro tipo de esclerosis que con el tiempo llega a la discapacidad. Claro. En Uruguay es la segunda motivo, por el cual los jóvenes tienen discapacidad después de los accidentes de tránsito. O sea que una persona con esclerosis múltiple, si no está bien tratada y medicada a tiempo, su pronóstico es discapacidad. Nosotros con ENEMUR, que es la única asociación de pacientes en Uruguay de esclerosis múltiple, estamos intentando quitar el mito de decir esclerosis múltiple igual a discapacidad. Nosotros estamos desmitificando esto porque con un tratamiento a tiempo, el paciente tiene una excelente calidad de vida, no es costoso para el sistema y además es productivo. Claro. ¿Está? Fin. Nosotros hoy, después de haber luchado muchísimo
porque como dije, hay 3 tipos de esclerosis múltiple y no es lo mismo una persona que con una medicación remite todos sus síntomas y no tiene ninguna secuela que una persona que tiene secuelas en su haber porque su medicación no le remite el síntoma. Teníamos muy poco, una bolsita con poquitos medicamentos, dijeran los médicos. En mi cajoncito de medicamentos tengo poco para ofrecer. ¿Bien? Nosotros como asociación hicimos un montón de cosas que no vale ni la pena de enumerar porque todos lo saben, pero sobre todo nos asociamos a diferentes estudios jurídicos del país para poder hacer amparos, o sea, un juicio al Estado para obtener mi medicamento. ¿Cómo le explicás esto a un paciente que está necesitando mejorar su calidad de vida? Yo tengo que hacerle un juicio al Estado para tener mi propio medicamento y para mejorar mi propia salud. Inentendible para quien no tiene nada que ver con una enfermedad, ¿no? Entonces, nosotros hicimos solamente para un medicamento que accedíamos de forma solamente por amparo. Solamente en un estudio jurídico logramos en el año 2023 80 amparos. O sea, le hicimos más de 120 juicios al Estado y 80 solo se lograron en un estudio jurídico. Entonces, ¿qué hicimos? Le pusimos presión al sistema. Claro. Les demostramos que se necesitaba, porque esas personas a la larga iban a tener discapacidad, iban a ser más costosas para el sistema. Porque una persona joven, que como estoy diciendo yo, se diagnostica entre los 20 y los 40 años, donde está en su plenitud, es productiva, es cuando es más productiva. La ecuación. La ecuación es muy falla. Hay que hablar de números. Sí, lamentablemente hay que hablar de sí. números y no calidad de vida. Entonces yo le doy el medicamento adecuado, estas personas que son un montón producen para el país, y aparte no aportan son a un gasto, BPS, no y son un aportan, gasto, no exacto, tengo no que gastan. mantenerlas, no tengo que jubilarlas para mantenerlas, tengo que darle un medicamento que mejore su calidad de vida y sea productivo para el país. Listo. 2 más 2 es 4. Logramos los medicamentos, lamentablemente a sudor y lágrimas, pero bueno, hoy en el Fondo Nacional de Recursos hay 5 tratamientos disponibles para la esclerosis múltiple, para las diferentes formas de esclerosis múltiple, que eso es importante, pero estamos luchando porque creemos, con los neurólogos del país, que cada medicamento tiene que ser a medida, como el traje, como un sastre. Exacto. Tu traje no te queda bien al otro porque tiene diferentes medidas. Hay un medicamento que es para esta enfermedad, pero no le va a quedar igual al otro porque tiene un organismo totalmente diferente. Entonces, qué importante es cuando un paciente se da cuenta que ese medicamento no le está haciendo bien, no está teniendo los resultados que necesita, que se ponga las riendas de su propia salud, no la deje en manos de más nadie y le diga al médico o a quien corresponda, este tratamiento no es para mí. Y pida un cambio de tratamiento. No estamos haciendo nada ilegal, estamos pidiendo salud. Exacto. Este es nuestro trabajo diario en EMUR, metiendo presión al paciente, a los cuidadores, de que no tengan vergüenza ni miedo, que no endiosen tanto a los médicos ni al sistema, porque si no toman las riendas de su salud ellos mismos, nadie va a poder hacerlo. Entonces van a creer que está todo bien, que este medicamento que te dimos es a tu medida, entonces ya está. Es fundamental, escuchándote, ¿no? Es fundamental el rol de la organización de pacientes en esto de informar, de empoderar, de alfabetizar y de que cada paciente sepa que esto también es un derecho. Todos los días. Y aquel paciente que aún no llegó a EMUR porque no sabía que existía, no se animaba, no le dijeron, EMUR está en todas las redes, pones EMUR en Google. Vamos a dejarlo en la descripción. Somos los únicos del episodio, en todo el país. Vamos a dejarlo en la descripción del episodio, las 3 organizaciones de pacientes, para que quienes vivan con esclerosis múltiple, bueno, hablaremos después de AME y de Quiero decir ALICOTA, algo más. se puedan contactar con la organización. Creemos que cuando una persona recibe un diagnóstico, y no importa cuál, la primer nota que tiene que hacer el médico, la primera receta que tiene que darle el médico al paciente es acercarse a la asociación. Estamos de Tal acuerdo. cual. Estamos totalmente de acuerdo. Si no lo hace, pierde calidad de vida el paciente, tiempo el médico. Pero sabemos que no siempre pasa esto, esclerosis sería el múltiple ideal, pero se muchas llama veces que- hasta sabiendo no se los nombra a los En pacientes. esclerosis múltiple se dice que tiempo es cerebro, pero yo te digo que tiempo es vida. Es vida. Entonces, si el paciente se entera de que esto existe, de que hay una contención y una guía, por ejemplo, en EMUR hicimos una brújula literal con
la Federación Internacional, con los neurólogos del país, una brújula para que cuando el paciente recién se diagnostica, acá toma, te la regalamos, por dónde ir dentro del sistema de salud, que a un recién diagnosticado se le genera un abismo, un laberinto, por dónde ir, qué hacer, cómo hacer, y pierde tiempo y vida. Entonces, lo único que recomendamos nosotros es acercarte a la asociación, aprender, empoderate de tu propia salud y aprender cuáles son los tratamientos disponibles que Uruguay tiene hoy para que a tu organismo le ayuden a mejorar la calidad de vida. Creo que es espectacular. Sí. Es muy amplio. Es fundamental. Pero es muy importante. Fundamental. Y hay mucho para hablar todavía de esto y nos encantaría poder, uno de los episodios que vengan médicos especialistas, justo habíamos pensado en invitar hoy a Carlos Bolaña que está de viaje, pero bueno, pensar en armar como una mesa especialmente dedicada a esclerosis múltiple nos gustaría mucho. Así que bueno, nos queda pendiente para más adelante. Sí. Y ahora, Pablo, contanos un poquito vos y después vamos con Adriana y terminamos para ir a la segunda tertulia. Sí. Compartiendo un poco lo que decía ella, nos pasó lo mismo, el tránsito para llegar a la medicación, recursos de amparo, demostrar que la medicación, llegando a tiempo, ahorras dinero. Primero la familia, la mejora que trae a la familia, al paciente y a la familia. Porque cada vez que diagnostican un chico con AME, hay alguien de la familia que se tiene que dedicar las 24 horas a los cuidados, más todos los gastos que genera el tener a una persona con AME y más un AME 1 severo. Yo siempre me presentan como cuidador, pero en realidad el cuidador es la mamá, que está las 24 horas cuidando. Yo trabajo, ella es la que lo cuida. Ustedes son un gran equipo, ¿no? Somos un equipo. Un equipo de cuidado. Los tres, es la forma, si no, no hay chance. Claro. Es muy difícil, se hace muy difícil. La familia, los amigos atrás también. Y bueno, lo que no debería pasar de que las organizaciones de pacientes tuviéramos que demostrarle al sistema cómo la evidencia de que si accedemos a las medicaciones, mejoramos los costos del sistema. Lo primero, cuando vas a una autoridad, te dice, no te podemos dar porque es una medicación cara. Y algo que me resuena siempre es, los recursos son finitos, la sábana es corta. Y bueno, entonces pongámosle un trabajo de organización a ver cómo lo podemos ahorrar. De gestión. De gestión. Nadie nos dice eso cuando vamos. Y hemos transitado muchas entrevistas con muchos legisladores, ministros y una cantidad de cosas. Muy difícil, cuesta mucho llegar a eso. Después que lo logramos, bueno, surge esto de que, como en EMURU o AME, que logramos que tengamos las medicaciones. Pero en la atrofia espinal se pagaba 22 recursos de amparos la medicación a precio top. Ningún país del mundo pagaba $130.000 una dosis. Argentina la pagaba 42, una dosis. Ya lo que estamos hablando, ¿no? ¿Te das cuenta por comprar de individual? El trabajo de las familias de FAME Uruguay desde el principio de 2017 era, si le damos la medicación a todos, negociamos o a lo como se quiera llamar con los laboratorios, vamos a acceder. Todos los pacientes iba a sobrar plata. Claro. Dicho y hecho. Hoy lo hacen, negociaron con los laboratorios que hoy están registrados y hoy se paga a un precio muy bajo comparado hasta con otros países. Exacto. O sea, fue un trabajo tremendo. Quiero una cosa, Pablo, que me encantaría, que hoy no es el día por el tiempo, pero que algún día Pablo nos va a contar la historia de cómo logró que Spinraza llegara a Uruguay y que Santi recibiera Spinraza, que es la primera medicación que se dispuso para AME. Algún día vas a contar esa historia, vamos a hacer una mesa de anécdotas. Hay que muchísimas anécdotas para llegar a eso. Exacto. Que tenés que encontrarte con... Pero ¿por qué no hacemos el cálculo? La familia tenemos que hacer lo que el cálculo matemático. Claro, o sea, es un cálculo que... cosas que tenemos que aprender, a cuidar a nuestros hijos y todavía hacer cálculos matemáticos demostrando de que al final se demostró. Cuidar los fondos del sistema nosotros. Los cuidamos sin duda, nosotros. Sin duda. O sea, cuando los tendría que... Pero hay mucho para traerla. Bueno, vamos a seguir porque esto tenemos para todo el año. Muchas gracias, Pablo. Y vamos a terminar con Adri. Yo le cambio el nombre, le digo Adri. Bueno, en nuestro caso llegamos rápido al fondo, pero a través de la asociación sabemos que hay otras familias que no llegan, el Estado lo niega. ¿Por qué eso? ¿Cuál es el motivo que les dan?
son diferentes escalones y el motivo, la verdad, no sé bien. Okay. Hoy en día, lo que es, perdón que acá voy a meter un poquito de cuchara, hoy en día lo que son las enfermedades reumáticas, en el caso de artritis, nosotros tenemos, ya están dentro del sistema, dentro del FNR, fue una lucha, que bueno, sí, el primero que entró fue Embrel, etcétera, pero ya están disponibles. Hay creo que solamente 2 que no están dentro de las guías, digamos, de las normativas del Fondo Nacional de Recursos. Y en estos sí tenemos que quedar haciendo recursos Pero de amparo. sucede que como los médicos sí los indican. Claro, Esos medicamentos los médicos están dentro de... están los médicos los indican, Claro. pero el tema es... Estos medicamentos son los últimos que salieron, Claro, digamos. Entonces exacto. se ven menos casos, capaz. Exacto. Claro, pero los hay. Exacto. Los hay. Y hay uno ahora que cerca de la asociación que está. Por eso lo Lo traigo traía, porque claro. después los otros sí se llegan porque ya están en el sistema. Claro. Pero- Adri, Es te voy un a tema de hacer actualización. sí, Claro. una pregunta para cerrar y, Sí. y ya estamos tenemos que seguir con la mesa siguiente. ¿Cómo es el apoyo del equipo de salud, el apoyo de los médicos en particular? Porque sabemos que no hay reumatología pediátrica como formación No hay cátedra. específica en el Uruguay, que hay muy pocos médicos especialistas, bueno, que está en manos de pediatría, pero que tenemos ahí un tema bastante revulsivo, ¿no? De cómo se maneja el tratamiento en los casos pediátricos. ¿Qué pasa en ese sentido? En ese sentido, vas a... Suerte y verdad. Suerte y verdad. Vas al reumatólogo pediátrico, los 3 que hay, dependiendo del caso de cada sistema de salud tenga. Pero después, en nuestro caso, nunca se fue derivada Tati al psicólogo. Ella lo tomó bien, sí, pero siempre es bueno tener un apoyo Claro. en un niño o un adolescente cuando ella, por ejemplo, pasó un año sin poder caminar. Claro. Un apoyo, me imagino, también para ella y un apoyo también para la familia, porque me imagino que esa transición de 3 años, ¿no? Que estuvieron sí. esperando ese diagnóstico también Ay, causaba muchos cambios en la familia, sin duda en la organización, ¿no? Miedo. Miedos. Y como decía Pablo, la mamá es la que cuida. En general. En general, la mujer. Claro, entonces también hay un desgaste de la familia, porque vos ves de impotencia, la ves con dolor, no puedes hacer nada, la llevas al médico, es normal, está dentro de lo esperado, pero claro, vos querés que el dolor disminuya. Vos no querés ver a tu hija más. No la querés ver sufrir, y ves que toma muchísima medicación y como que no le da resultado. Yo entiendo que esto me ha llevado a entender que es a largo plazo. A largo plazo, claro. Pero en el momento no, y el sistema de salud no te da una contención. No te contiene. No te contiene. Miren, ya nos quedamos con 3 compromisos. Vamos a hacer un programa con neurólogos para hablar de esclerosis múltiple, vamos a hacer un programa para hablar de anécdotas y vamos a hacer un programa específico sobre cuidados, el sistema de cuidados y la desprotección que tiene la mujer como cuidadora en el 99% de los casos, como también la tarea de cuidados asignada culturalmente a la mujer y cuánto las mujeres dejamos y dejan de hacer, ¿no? Su propia vida, su propio proyecto personal por dedicarnos a cuidar. ¿no? ¿Y cómo están atravesados cuando hay una enfermedad, ¿no? Contarle algo Fundamentalmente, muy dale increíble. y terminamos. Cortito. El trabajo que hicimos hoy se ve reflejado. Nacieron 2 chicos con AME muy recientes, no están en nuestra organización, pero sabemos que sucedió. Sin llegar a nuestra organización, el sistema enseguida le dio la medicación. Tuc, apretaron el botón del protocolo. Dijeron, Pablo, de fame. Llamemos a Pablo. El botón dice Pablo abajo. Lo diagnosticaron enseguida, sin la gotita de sangre como hablamos hoy, pero hoy ya, y sin estar ventilados. Fundamental. O sea, Pero ¿cuánto imagínate, ¿no? El trabajo que es fundamental. Ojalá nunca La más vida de nazca esos, un niño claro. con AME o una niña con AME. Pero cuando Pero suceda, que sabemos suceda, que tengamos la oportunidad. hay colchón ahí. Nada más. Bueno, muchas gracias a los 3. Muchas Muchas gracias por la gracias. Y nos invitación. vemos en breve. Claro. Vamos. ¿Sí? Gracias. Bueno, así que nos vamos a ir ahora a la próxima tertulia en instantes. Pensando que la pérdida de la salud
ya es un gran duelo. La pérdida de la salud es un dolor inmenso, es una revolución en la vida de una persona. Bueno, ok, si además de perder la salud tenemos que enfrentarnos a las dificultades que generalmente o que muchas veces tenemos para acceder a los tratamientos a los cuales tenemos derecho, bueno, entonces, ¿de qué tipo de derecho a la salud estamos hablando, verdad? ¿De qué tipo de equidad estamos hablando? Volvemos con este quinto programa de La Voz de los Pacientes, donde seguimos hablando de este tema que nos convoca, que son los medicamentos de alto precio y sobre todo vinculado al tema del acceso y el derecho a la salud. Y en esta segunda mesa de tertulia nos acompañan, los voy a presentar, la doctora Carmen Vázquez Civil, ella es abogada, bienvenida Carmen. Gracias. El doctor Luis Vilardo, nefrólogo, compañero de la Alianza de Pacientes, el doctor Federico Preve, que nos acompaña en este rol de parlamentario, y la doctora Beatriz Yade, gastroenteróloga, que también nos acompaña desde la sociedad civil organizada muy activamente. Además de su doble rol. Ahora fundamental. Ah, bueno. Así que desde la sociedad civil. Perfecto. Y bueno, y acá con José, presidente de la Alianza. José, bienvenido. Vamos a hacer esta tertulia para seguir charlando. Un poco voy a empezar yo haciendo como una pequeña introducción y les voy a dar la palabra para que ustedes puedan profundizar. Hoy el tema que nos convoca es muy importante porque tiene que ver con el acceso a terapias que permiten que enfermedades que en otro momento, o lo vamos a abordar desde ese lugar, pero que enfermedades que en otro momento eran terminales o provocaban la discapacidad de las personas y hoy, gracias a la evolución de la ciencia, tenemos la oportunidad de acceder a muchos tratamientos que permiten la remisión y entonces queremos valorar la remisión en patologías que hacen que las personas vuelvan a ser activas, productivas y que de alguna forma contribuyan a la sociedad y tengan una calidad de vida y sean felices como todos queremos. Entonces, me gustaría que en este lugar empecemos por Beatriz. Y que nos cuentes, Beatriz, un poquito desde tu experiencia, cómo te involucraste, porque yo sé que me gustaría que cuentes vos, cómo te involucraste en este tema y en este mundo. Bueno, nosotros como médicos gastroenterólogos, fíjate que casi 27 años que se fundó la asociación, que la fundamos con otros colegas, con la otra forma, con pacientes, con comunicadores, sí, con psicólogos, porque veíamos la necesidad que había de que el paciente tuviera un acompañamiento y tuviera un lugar donde poder compartir sus experiencias, el apoyo de los pares, tener la comunidad y donde además se pudieran tratar temas que favorecieran la calidad de vida de los pacientes y gestionarlo. Y así fue que surgió la asociación en tiempos pretóricos. ¿Te das cuenta que no había nada? No había las comunicaciones que hay ahora. Eran presenciales, no es como ahora que todo es virtual, por Zoom, virtual, y donde además del punto de vista de la cantidad de pacientes eran menos. Y entonces cada uno que era diagnosticado y la familia y el entorno, ¿verdad? Sentía esa sensación también de soledad, de estar pasando esto, ¿por qué me pasa a mí? ¿Qué me pasa? ¿Qué es el desconocimiento? Y como ustedes saben bien, ¿no?, desde la Alianza y desde las otras asociaciones, el paciente informado es fundamental para que pueda controlar mejor su enfermedad. La educación, la información y contar con gente que se dedica específicamente a esto es fundamental. El famoso empoderamiento que se habla de los pacientes, que no es nada más ni nada menos que un paciente informado para que pueda tomar las decisiones que mejor le van a hacer a su salud. Y Beatriz, en ese momento, perdón que te interrumpa, pero sí, en ese momento, obviamente, ustedes informaban y contenían y el valor de trabajar en comunidad y con otros, pero hasta ese momento no había para ustedes como médicos herramientas terapéuticas que permitieran... Bueno, no, herramientas terapéuticas había, sí, pero no obviamente que habían herramientas terapéuticas. Las herramientas terapéuticas lo que han es evolucionado. Y uno empieza, ¿verdad? A principios del siglo XX había la cirugía, bueno, claro, que es un tratamiento y sigue siendo un tratamiento y sigue teniendo su rol.
¿verdad? Sí. Después desaparecieron los corticoides, los inmunosupresores, los aminosalicilatos. Es un largo recorrido hasta que allá por los años, prácticamente hace 25 años, comenzó la nueva generación, lo que se llaman tratamientos avanzados, que tienden a modificar un poco más lo que es el curso de la enfermedad, aunque todavía, digamos, sigue siendo una enfermedad sin cura. Estamos hablando, por las dudas, de la colitis ulcerosa y del Crohn, porque no sé si todos saben de lo que estamos hablando. Son todavía enfermedades sin cura, crónicas, que lo que tratamos es de lograr la remisión de la actividad inflamatoria, y eso, bueno, no es tan fácil de controlar, ni aún con los últimos medicamentos. Entonces es un proceso que requiere una, digamos, adhesión del paciente muy fuerte, no solo a tener que tomar una medicación en forma permanente, sino además a lo que llamamos el monitoreo, que es el controlar si esa medicación está siendo efectiva o no, claro, para poder cambiarla, y el paciente escalarla. Accede hoy bueno, estamos en un momento, mira, tocas un tema muy crítico. Hay mucha angustia en la comunidad y yo les agradezco muchísimo que estén ustedes acá y los parlamentarios y demás, porque estamos en un momento muy crítico, porque aunque parezca mentira, hay medicación de alto costo y lo que está faltando es la medicación de menos costo. No porque no haya en el país, sino porque ahora ha surgido, supongo que por problemas que me superan, pero hay dificultades para acceder a lo que se llaman las prestaciones PIAs, que son las que tienen que brindar las instituciones. Y entonces eso genera muchísima angustia, porque ves que un paciente que hace 20 años que está tomando una medicación, de pronto encuentra que no puede acceder a ella. Entonces, ese es un tema muy importante, y lo mismo por lo que decíamos del control y el monitoreo, el acceso a poder hacerse los exámenes, que muchas veces por no estar en las PIAs... Perdón que te interrumpa, ¿no? Pero para hacer una precisión. Sí. Esa medicación faltante, ¿es en el prestador público solamente o es prestador público y privado? De mutualistas. También. Sí. O sea que ahí está donde faltando está el problema. en general. Pero no es una falta de medicación, es lo que le cobran al paciente la medicación. Claro, el ticket. Porque ustedes... El gasto de bolsillo. Claro, ustedes saben que hay una canasta de prestaciones, Sí. que esa canasta de prestaciones obligatoriamente el sistema público y el sistema privado lo tiene que cubrir. Todo lo que no está en ese sistema no lo tienen por qué cubrir. Y le trasladan el costo al paciente. ¿No? Y estamos hablando de miles de pesos. Lo sufro como paciente. Como paciente trasplantado, que tengo que utilizar las glifosinas para mi nefroprevención, tengo que pagar un sobretique especial cuando prácticamente estoy pagando el valor del medicamento de una farmacia comprada en Europa. Exacto. Eso está pasando ahora y es lo que está generando mucha angustia en las personas, porque además, digamos... Bueno, es esto, ¿no? Es el acceso, es un poco esto que estamos poniendo sobre la mesa hoy, porque obviamente cuando hablamos de alto precio o alto costo o como queramos llamar, todos nos enfocamos, pensamos enseguida fundación de recursos, medicamentos biotecnológicos, medicamentos, pero sin embargo, bueno, obviamente sucede que hay otros medicamentos que se necesitan en el sistema y que también tal vez sea un momento oportuno como para que analicemos qué está pasando, porque eso también es una barrera, es un obstáculo para el acceso. Indudablemente. Y capaz que ahí, Carmen, quiero ir contigo porque... sé que tenés una gran experiencia y que has trabajado muchísimo y gracias a tu estudio y a tu trabajo has permitido el acceso a terapias con muchas personas. Y quería que nos cuentes un poquito cómo ha sido esa experiencia, cómo lo ves, cómo lo has vivido en el proceso y a lo largo de estos años. Mira, acá hay dos temas que tienen que ver con lo que vos hablabas recién. Por un lado, el acceso a fármacos de alto costo y por otro lado, la dificultad en el acceso a fármacos de no tan alto costo. Pero
por otra parte, ¿no? Hay gente que tiene un doble problema de acceso, porque tiene el problema de acceso a la medicación, y si es una medicación la cual para ser conseguida necesita hacer un juicio de amparo, también está el acceso al abogado que le promueva el amparo. Todo eso en el contexto donde una persona recibe un diagnóstico que muchas veces es catastrófico, le dicen que hay una medicación, pero no tiene forma de acceder a la medicación, y encima le dicen, bueno, hay una chance que es hacer un juicio, pero para la mayoría de nosotros que estamos fuera del sistema, hacer el juicio también tiene como una connotación medio fuerte, porque el que viene con alguna experiencia en un juicio viene de un divorcio, entonces asocia todo el tema. Entonces imagínate, el mismo día se entera que tiene una enfermedad que por ahí es una enfermedad muy compleja y que va a impactar mucho en su vida. Se entera de que existe algo pero que no puede acceder y que la única chance que tiene es ir a hacer un juicio. Entonces la gente bomba, llega, ¿no? Claro, o sea, hay que evaluar también que la gente llega a consultar en un estado como de shock, ¿no? De angustia, que es un poco lo primero que tenemos que tratar de despejar, de como aterrizar, bueno, no, mirá, se puede hacer. Claro. Y después está el tema que no todos los amparos que hacemos los hacemos por medicación de alto costo. Porque una de las cosas que yo tengo que demostrar en el juicio es la carencia de recursos económicos suficientes del paciente. Y entonces hay veces que hay medicación que no es tan cara, pero que bueno, que el paciente no tiene forma de acceder. Y entonces es mucho más caro movilizar todo el sistema judicial que en realidad dar el fármaco. ¿Cuál es el costo también que tiene que ver con lo que decían también en el panel anterior, de mantener enfermo un paciente versus curarlo para el sistema? Carmen, un ejemplo típico es el del fármaco rituximab, que es un fármaco que se usa para, bueno, el doctor Preve lo conoce perfectamente. Hoy por hoy, la mayoría de los pacientes que necesitan ese fármaco, muchos con nefropatías, necesitan una dosis de 2 gramos. 2 gramos en el mercado vale 40.000 pesos. Entonces, de repente estamos promoviendo un juicio con sus 2 instancias porque un paciente no tiene 40.000 pesos. 40.000 pesos que es el tratamiento definitivo y que le puede cambiar la proyección de la enfermedad en su vida, ¿no? Un fármaco que está registrado en el país, que está registrado por 3 laboratorios, capaz que para menos patologías para las que está registrado internacionalmente, pero que se sabe que el 70% de las veces que se receta en el mundo se receta para patologías fuera de prospecto, y eso es un poco la excusa que se pone para no entregarlo, en un contexto donde, por normativa, el Ministerio de Salud Pública tiene la facultad de registrar el fármaco para esas patologías de oficio sin esperar la solicitud del laboratorio. Entonces, ¿cuánto más barato sería para el sistema de salud dar un fármaco como ese, descomprimir todo el sistema judicial? Porque yo por lo menos un rituximab por semana tengo que hacer. Claro, eso te iba a decir, te iba a pedir que capaz que un poquitito, en 2 líneas, nos cuentes qué implica una acción de amparo, un juicio, porque nosotros capaz que lo estamos dando por sobreentendido y la gente, como para poner en contexto, cuando una persona, ¿qué quiere decir? Necesito un amparo, ¿a qué me juego? Bueno, un amparo es un juicio. Entonces, o sea, no es un trámite, porque a veces la gente me llama y me dice, necesito hacer un trámite. No, señora, no tiene que hacer un trámite. Es un juicio donde va a haber un juez, un juzgado, donde su médico va a tener que ir a declarar y por ahí suspender una consulta donde tiene agendado 20 pacientes que hace 2 meses que están esperando
tener consulta, o sea, implica toda una movilización de recursos, hay una primera instancia, una segunda instancia. Si no sale por amparo, se puede promover un juicio ordinario posterior. O sea, es toda una movilización de recursos del sistema para algo que tendría que ya estar como instaurado. O sea, se habla mucho de la judicialización. Eso, ¿y cómo explicás? Pero en realidad hay cosas que para mí no tiene sentido que se haga juicio, pero son los juicios que tomo con más cariño porque justamente el amparo es un remedio contra el desamparo y es justamente un remedio contra una situación de extrema vulnerabilidad. Y Carmen, capaz que ahora, Federico, vos, un poco esto, ¿no? Han aumentado los amparos increíblemente, es un tema que termina siendo ineficiente por todo lo que contás y porque además los recursos, hoy como hablábamos en la tertulia anterior, los recursos que tenemos del sistema se malutilizan, pudiendo haber una actualización y una negociación que permita una incorporación de terapias que tal vez no requieran acceder por amparo. Y Federico, en este rol, tenés como un doble rol, pero en este rol parlamentario, ¿cómo ves esta situación y cómo te parece que podemos mejorar esta situación que nos convoca hoy y el acceso a la medicación y la actualización? Y ¿cuál es tu visión en este tema? Bueno, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? Porque creo que es muy difícil abordar el tema desde muchos lugares al mismo tiempo por la complejidad. Voy a empezar por lo más básico, ¿no? Que estamos hablando del derecho a la atención en salud. Estamos hablando de un derecho, el amparo es al derecho humano a la atención sanitaria. Entonces tenemos que partir de ahí. Y partir de ahí es partir de la Constitución de la República. Entonces, quizá me vine en el rol de legislador, como ven. Claro. No, pero me parece importante porque acá hay diversos actores con diversas responsabilidades. Ninguno está libre de responsabilidades, digamos, excepto el paciente, ¿no? Porque el paciente, la persona, incluso la entidad paciente es porque padece algo, no porque es paciente, sino, como bien dijo mi colega, en el cambio de la medicina moderna, el empoderamiento de la autonomía ha generado un nuevo paradigma que, por suerte, nos cuestiona como clínicos diariamente. Pero empezando por la Constitución y el amparo al derecho a la atención sanitaria, ahí tenemos también la trayectoria histórica de las leyes que configuran el sistema de salud. Voy a intentar ser breve porque esto es para empezar a bajar de lo abstracto a la consulta clínica. Allí el Uruguay tiene un sistema de salud con un acceso universal, con una cobertura universal, con accesos disímiles en su sector público o en el sector público, en el sector privado, en el sector mutual distinto que en el sector privado específicamente, y hay un financiamiento público que ronda entre el 9 y el 10% de acuerdo a los años, que es un financiamiento adecuado del Producto Bruto según lo que dicen organizaciones internacionales. En eso estamos en términos de umbrales, costo-efectividad y umbrales económico-financieros dentro del sistema en zonas adecuadas. El gasto de bolsillo, que es lo que las personas gastan desde su bolsillo, independientemente de este gasto público, que es el gasto público es un 80-85%, el gasto de bolsillo hoy ronda entre un 15 y un 17%, hasta el 20%, se dice que es razonable, pero ha ido incrementando. Sí. Sí. Y acá es donde empiezan las responsabilidades políticas. Responsabilidades políticas que obviamente tendrán sus razones, pero bueno, desde el punto de vista sanitario siguen siendo responsabilidades políticas. Lo que mencionaba mi colega anteriormente, el PIAS, que es el Plan Integral de Atención en Salud, son todas aquellas prestaciones que son obligatorias en el Seguro Nacional de Salud que se cubre a través del FONASA de los fondos públicos. El PIAS, no quiero fallar, pero con honestidad debe hacer entre 7 y 8 años que no se actualiza. Entonces acá hay una responsabilidad de dos poderes ejecutivos
más allá de... Después podemos hablar de la cadencia de actualización previa, ¿no? Que bueno, ahí podemos tener visiones, pero entramos en el terreno árido de lo político y demás, no tan técnico. Pero políticamente acá hay una gran responsabilidad, es que hace, al menos en parte de 2 administraciones, de diferentes colores políticos, que no se actualiza el PIA. Por lo tanto, ahí hay una responsabilidad. Desde el punto de vista legislativo, porque hay una cuestión que acá es de gestión ejecutiva, pero desde el punto de vista legislativo hay algunas normas internacionales que obligan a sus poderes ejecutivos a actualizar prestaciones en términos porcentuales año tras año. ¿Ah? O sea, ahora no me acuerdo, pero esto está vinculado con otras cosas que vamos a hablar ahora, que son agencias de evaluación que emiten recomendaciones. Después está el FTM, que es el formulario terapéutico de medicamentos, que también ahí se actualiza, son los medicamentos que se dan en prestaciones. Y acá entra otro margen de complejidad, que es el Fondo Nacional de Recursos. El Fondo Nacional de Recursos es un fondo que es de características únicas, que es como un fondo paralelo. El FONASA es, digamos, por decirlo lisa y llanamente, el que cubre las funciones básicas, básicas o sanitarias generales, y aquellos procedimientos de alta tecnología o de alto costo lo cubre el Fondo Nacional de Recursos, que es una construcción que es ya del Estado, no tiene signo político, que tiene más de 30 años, más de 40 años, bueno, más de 40 años. Fue en el gobierno de la dictadura. Más de 40 años, por eso. No quería que mi relato histórico llega hasta ahí. No, yo sé. Yo peino canas y te puedo decir que 1980. Entonces, y empezaron a cubrirse los fármacos de alto precio en el año 2006-2007. Sí. Bueno, y ahí empezaron de forma incremental. ¿Qué pasa? Las agencias de evaluación de tecnología, la más clásica, la FDA, ¿no? En Estados Unidos, o el NIH en el Reino Unido, la EMA en Europa, lo que hacen es analizan desde el punto de vista técnico el impacto que tienen los medicamentos con su eficacia, con la eficiencia en la evidencia del mundo de evidencia del mundo real, con las utilidades en términos de años de vida vividos con discapacidad, años de vida potencialmente perdidos, que son indicadores menos duros que la mortalidad o la morbilidad, pero que hablan de aquello de la productividad, tienen que ver con elementos económicos de funcionamiento social. Las agencias, en Uruguay lo que pasa es que para para las altas tecnologías, el fondo tiene una comisión asesora que es para incorporar o no incorporar los medicamentos, pero es parte del fondo, es parte del organismo que financia y evalúa. Entonces hay un conflicto de interés evidente. Y después hay atrasos en lo que es de incorporación de tecnologías en las prestaciones integrales o en el FTM. Entonces hay como un problema de diseño del sistema en lo que tiene que ver con la evaluación de tecnologías en la salud. Se crea la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, pero sin financiamiento, no ha funcionado hasta el día de hoy. Y la Comisión Técnica Asesora del Fondo ha hecho trabajos realmente muy buenos para los fármacos de alto precio. Pero seguimos, y ahora, ¿por qué traigo todo este relato? Porque tenemos un incremento, yo no sé si pueden, pero tenemos un incremento de los amparos que va en el 2016 de 100 amparos por año, en el 2023, que es el último dato real que tengo, a 1.600. O sea, se multiplicó por 16 los amparos. Y esto lo vivimos clínicamente, además como perito, porque como soy docente de la cátedra, he ido muchas veces como perito, prácticamente una vez por semana tenés que hacer un peritaje por algún fármaco o por algún tratamiento. Hoy se gasta más de 150 millones de dólares desde el gasto mayor del Ministerio de Salud Pública hoy. No es el funcionamiento del Ministerio de Salud Pública, son los fármacos de alto precio. Se gastó 100, 150, o sea, hay también una multiplicación exponencial de gastos en fármacos de alto precio. ¿Esto está bien? ¿Está mal? Bueno, ahí lo que pasa es que nos falta evidencia y nos falta crear nuestra propia evidencia, porque con el gasto sanitario que tenemos, con el gasto de bolsillo que tenemos, lo que tenemos que hacer es, en el Uruguay, tener una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias que simplifique el trabajo de los políticos y el trabajo de la justicia. La justicia, amparada en el derecho a la salud, pide peritajes técnicos y el clínico evalúa si ese fármaco le va a hacer a esa persona un bien en discapacidad, un bien en calidad de vida y demás.
Y está decidiendo hoy, muchas veces, yo no digo que esté mal o que esté bien, no estoy haciendo juicio, está decidiendo el Poder Judicial situaciones que deberían ser de resorte del Poder Ejecutivo y con la normativa que se sale del Poder Legislativo. Entonces, una agencia que diga, bueno, voy a poner un ejemplo bastante clásico, además que ya se resolvió porque ya está en el fondo, el ocrelizumab para el Uruguay, que es un fármaco, digamos, con el que hasta hace poco teníamos recursos de amparo muy seguidos. ¿Es costo efectivo? Bueno, ahí que tenemos que ver la prevalencia de la enfermedad en el país, que es distinta de los países vecinos, que es distinta de otros países. O sea, no nos sirve traer los umbrales económicos. Un bocado te meto Perdón. ahí, es un tema, el que estás diciendo ahora tiene que ver con los datos epidemiológicos propios, Claro. nacionales, que ahí también. Sí, claro. O sea, en toda esta... La esclerosis múltiple es bien diferente epidemiológicamente en el Uruguay que en Argentina. Entonces, no nos sirven los costo-utilidad, los costo-efectividad, los diagnósticos de umbral de los países vecinos, que a veces en otras cosas sí nos sirven. En esto no nos sirve. ¿Y qué pasa? Cuando uno emite una agencia que trabaje de forma independiente, con análisis de técnicos desde el punto de vista científico, médico y sanitario y económico-financiero, y emite recomendaciones. Y después el poder político dirá, esto está dentro, por ejemplo, hay cálculos disímiles de lo que serían los umbrales en Uruguay, que son gastos entre 10 y 15 mil dólares anuales para algún tipo de fármacos. Pero son comparativos con otra región, ya hay, hay variables que no son las mismas. Pero por poner un ejemplo, el Estado puede negociar. Es más, en el Mercosur deberían ser los estados los que negocian, porque evidentemente, hay un poder que es un poder multinacional, que son los que generan los fármacos, que obviamente quieren vender sus fármacos, y está bien, porque es su interés. Su interés es dar un fármaco que cure o mejore la calidad de una persona, pero también que, porque desarrolló esa tecnología, cobrar. Pero bueno, los estados tienen que velar por la salud pública. Entonces, acá como político exclusivamente te digo, necesitamos que la agencia emita recomendaciones para poder decir, bueno, este fármaco, si lo negociamos y tenemos este costo-efectividad, costo-utilidad, que nos causa esta discapacidad, que también nos va a traer costo para la seguridad social, negociamos con X empresa. Esta empresa, al negociar, generalmente baja muchísimo los precios. Claro. El precio del ocrelizumab bajó a menos de la mitad desde que se pagaba de amparo hasta que se incorporó. Justamente quería meter un bocado respecto del ocrelizumab, porque hice muchos juicios. Cuando hacía juicios, el ocrelizumab valía más o menos $25.000 por año por paciente. Tengo entendido que ahora no me quisieron dar la información por acceso a información pública, porque el fondo pone como excusa de que eso afectaría su poder de negociación. Pero tengo entendido off the record que más o menos cuesta $7.000 por año por paciente. Sí. Yo me acuerdo que en diálogo con la gente del Ministerio y del Fondo les decía, miren que me entraron 10 juicios para hacer. Es más barato comprar por menor que por mayor. Están Además, seguro que no lo van a se incorporó el ofatumumab, que es otro fármaco. Y está el rituximab. Yo hacía amparo por rituximab, pero ¿por qué? Porque tiene la misma eficacia, un perfil de seguridad muchísimo mayor, porque se utiliza en muchísimas enfermedades, y la seguridad que le dan los efectos adversos te da el perfil de seguridad. Y vos tenemos evidencia en el mundo real de rituximab muchísimo mayor. Entonces, no entiendo y sale más barato. Si hubiera una agencia de evaluación de tecnologías y le pedimos que nos analice el rituximab para tal enfermedad, de repente nos emite una recomendación y se termina saliendo más barato. Yo ya me he cansado de proponer que registren el rituximab de oficio para todas las prescripciones off-label. Y además hago otra cosa, porque la agencia de evaluación... ¿Permiten a un paciente meter un bocado? Sí, un segundo, porque iba a hacer una acotación sobre termina. lo que también ella dijo. Fármacos esenciales. Nos han faltado fármacos esenciales, y nos faltan fármacos esenciales, y nos faltarán seguramente, pero fármacos esenciales. También la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias tiene que encargarse de decir qué fármacos de los esenciales, que salen de 200 a 5.000 pesos, realmente le cambian la vida a la gente y cuáles no. Porque hoy hay un montón de fármacos en el vado de Mecún que la verdad no sirven para cambiarle la vida ni la calidad de vida a la gente.
Y estamos gastando en eso. Y no estamos gastando en otro. Entonces, las agencias también sirven para ver qué tecnología, llámese fármaco o procedimiento, está vetusto y hay que sacarlo, y cuál hay que introducir. Famosa desinversión. Pero a eso No, tenés- pero aparte tenemos estudios epidemiológicos, sabemos de qué se enferman los uruguayos, entonces ¿por qué la incorporación de los tiene que hacerse bajo presión de los juicios de amparo y no basado en un estudio epidemiológico, si ya lo sabemos? Pero es que acá se tocaron varios temas. Primero, la compra de la medicación. Tenemos a la OPS que nos plantea, ya que la Alianza de Pacientes integra CLAS, que es la Coalición Latinoamericana Saludable, y está en contacto con la ONU, y tenemos la posibilidad de comprar desde Uruguay y desde toda América la medicación en bloque. ¿Lo aprovechamos? No, Jamás. no lo aprovechamos. La Agencia de Tecnología, ¿qué nos da? La posibilidad de saber que tal o cual medicamento tiene tal composición y hay determinada evidencia científica que lo avala. ¿Pero de quién depende? Del poder político, porque esa agencia está dependiendo una parte de Presidencia de la República y otra parte del Ministerio de Salud Pública. Por lo tanto, hay un conflicto de interés y tendría que ser independiente. La creada en Uruguay es independiente. Sí. Es una persona pública no estatal. Pero, sin embargo, nosotros... No funciona lo que pasa. No funciona así, porque nosotros hicimos esa pregunta estando dentro de la casa de la Agencia Nacional de Tecnología y nos dijeron que prácticamente ellos no tenían claro de quién dependía. Y es por la falta de recursos también. Por la No falta de tienen, recursos. no tienen recursos. La crearon hipotéticamente, Exactamente. virtualmente. Entonces, ¿qué pasa? Hay que darle poder. Presupuesto. ¿Nos tenemos que seguir interpelando? Sí, nos tenemos que seguir interpelando. Y eso está quedando demostrado acá. ¿Por qué los recursos de amparo? Hoy, por ejemplo, tú, Carmen, coincidís muchísimo con la entrevista que se le hace a Juan Sereta hoy de mañana, en la cual él plantea justamente lo mismo que planteas tú. Los costos que tiene un juicio de amparo, y a veces esos costos se pueden eliminar y tener acceso a la medicación, y de esa manera lo que decía justamente Federico, el hecho de tener un acceso, y la doctora, por parte del paciente a una mejor calidad de vida. Y ustedes delante de ustedes mismos tienen a un individuo que al Estado le lleva ahorrado en 40 años de insuficiencia renal $1 millón. ¿Quieren más puesta de valor que eso? Lo puedo decir acá. Porque llevo 40 años de paciente renal, de los cuales llevo 12 años fuera de diálisis, no consumí ahí al Estado, al Fondo Nacional de Recursos. 9 meses en diálisis y me trasplantaron y ahí consumí el trasplante y los 9 meses de diálisis. Y llevo 26 años de trasplantado y lo único que hago es la medicación que la extraigo, inclusive porque la mía es del siglo pasado y la extraigo del prestador privado. Entonces, si ustedes calculan que una diálisis en una persona cuesta por año $25.000, soy un paciente que al Estado le he ahorrado $26 millones, más la puesta en valor de poder trabajar en una empresa, crear una empresa, dar trabajo y todavía, si fuera poco, terminar de organizar una familia. Entonces, yo digo, ¿qué es lo que nos sale más barato? Es que viéndolo de esa manera, obviamente, es lo que hablábamos hoy. El análisis tiene que ser multidimensional, sistémico, creo que tiene que haber muchos actores, creo que está bueno estas instancias donde todos nos convocamos a la mesa de diálogo y vemos una problemática de distintas ópticas y aristas. Luis, contanos un poquito, porque estás callado. Estás callado y escuchando. Atento. Vos tenés... No, estoy atento ¿Atento? a todas las explicaciones que han dado hasta ahora. Yo estoy más que nada como médico y como familiar involucrado en enfermedades poco frecuentes o enfermedades también denominadas raras. Y a este aspecto, la cobertura para ese tipo de enfermedades son muy costosas y no están todas amparadas por el Fondo Nacional de Recursos. E incluso existe también el tema de lo que es las cuestiones del ingreso de los pacientes, porque hay un esquema previo que se tiene que cumplir ciertas características del enfermo para propiciarle la medicación. Por otro lado, también hay un gasto de bolsillo para esos pacientes, porque trimestralmente o semestralmente o anualmente tienen que reportar resultados de los exámenes al Fondo Nacional de Recursos. Y eso es un gasto de bolsillo que tiene el paciente.
Pero lo que me quería también sumergir es que el hecho de que son medicaciones muy costosas, las enfermedades poco frecuentes no están bien valoradas dentro de lo que es el Uruguay. Nadie sabe epidemiológicamente, porque no hay un registro actualizado de ese tipo de enfermedades. Entonces es muy difícil prever en el corto o en el mediano plazo cuántos son los comensales que se van a sentar a la mesa. Entonces es muy difícil planificar el gasto para ese tipo de enfermedades, a las cuales también pertenece la amiotrofia espinal, porque son enfermedades mayoritariamente genéticas. Pero también hay otras enfermedades que son poco frecuentes y que uno en la práctica de la nefrología las ve y que tenemos que estar al tanto. El rituximab, por ejemplo, se da para muchas nefropatías. Entonces me parece a mí de que atacado el problema inicialmente, uno evita el desarrollo de un desgaste renal que después lo lleva de repente a la diálisis con todo lo que eso supone desde el punto de vista no solamente del gasto, sino de lo poco que aporta un paciente en diálisis, porque pierde tiempo de trabajar, tiempo de ocio y tiempo familiar. Entonces me parece a mí de que acá hay varias puntas. Primero es tener un estudio epidemiológico de las enfermedades poco frecuentes, de aquellos medicamentos que sean de alto costo. Hoy nos enfrentamos a una innumerable cantidad de medicamentos que son biológicos o biosintéticos por ADN recombinante y todos los días están presentes. Y hoy se nombraba en la mesa anterior la posibilidad de la terapia génica. Una terapia génica está arriba del $1.000.000. Ahora, si un paciente que tiene una enfermedad poco frecuente está gastando promedialmente $300.000 por año, me parece que es una cosa para repensar en el futuro, porque con una terapia génica se va a acotar esos gastos. Eso, Luis, te iba para hacer como la última ronda y empiezo por vos y un poco tomando esto que estás hablando ahora. Me gustaría que brevemente como hagamos entre todos como un peloteo de ideas. ¿Qué podemos o qué se nos ocurre como medidas que podríamos poner como ideas sobre la mesa para abordar esta temática y encontrar de repente una punta de la madeja donde tirar? Yo creo que lo primero es la sensibilización de toda la población. Cuando hablamos de enfermedades estamos hablando de cosas muy democráticas que le puede tocar a cualquiera. Eso es en primer término, porque las enfermedades inclusive de transmisión genética, como acabamos de ver en la mesa anterior, no están descritas de que te va a pasar a vos. Y sin embargo, me parece que eso es un elemento de sensibilidad para los poderes políticos, para los usuarios también y los pacientes, porque el determinar ese tipo de tratamientos también conlleva a una cantidad de cosas como es la protección laboral, etcétera, que es también un poco la devolución que hacen los pacientes cuando están íntegramente incorporados a la sociedad. Ahora, realmente, ¿cuál es el problema? Es muy difícil, porque acá hay varias patas. Está la parte de la farmacia que incide muchísimo en el costo de estos. Y esto es una cosa que no la tienen resuelta ni siquiera en los países del primer mundo. No la tienen resuelta. Incluso hay muchas veces medicamentos para enfermedades poco frecuentes aprobados y no ingresan a los países de la Unión Europea, por ejemplo. Y sin embargo, al lado, de repente en Italia lo dan y en España no lo dan. O sea que es un problema que nos toca a nosotros. Evidentemente hay un costo importante, pero también desde el punto de vista constitucional, todos tenemos derecho a la salud. Y ahí es tratar de entretejer en la balanza qué es lo más beneficioso, si protegemos el derecho a la salud en su totalidad o de repente a un determinado grupo lo dejamos de lado porque atenta también contra la solvencia de otras prestaciones que tiene que hacer el Estado, que es cuidar no solamente la salud, es cuidar también la seguridad social, es decir, todo lo que la parte alimentaria, etcétera, etcétera. Gracias, Luis. Y bueno, Beatriz, quería que, de tu punto de vista... Evidentemente es un tema muy complejo, pero yo realmente los felicito por ponerlo sobre la mesa, porque la verdad es que, claro, la mayoría de los problemas en general del país pasan por otros lados, ¿no? Y el que está en algún momento sano le parece que va a ser así toda la vida. Pero en realidad el tener una enfermedad o algún familiar es algo que a todo el mundo en algún momento le va a tocar
Y en ese momento en que lo va a tocar es cuando realmente se percata de cuál es la situación sanitaria del país. Entonces me parece muy bueno empezar a pensar antes de que nos toque personalmente el problema en todas estas cuestiones. Y creo que hay que pensar esto a largo plazo. No es un problema que se vaya a resolver en un periodo de gobierno, por eso tiene que ser una cuestión de Estado, hacer una cuestión de logística muy profunda, trabajar mucho los parlamentarios para ver dónde están las partes que tienen que trabajar juntas para poder ir encaminando eso, porque indudablemente la parte económica, no en este país, en todos los países incide y limita, pero nosotros somos un país chico y eso también es una ventaja. También es un país muy noble en cuanto que ya tiene cosas muy avanzadas y muy encaminadas. Tener un Fondo Nacional de Recursos no está en todos los países disponibles. O sea que tenemos ya etapas que se han hecho y yo creo que es un momento de sentarse, ¿no?, pensarlo y ver cómo se puede mejorar lo que ya tenemos. Perfecto, muchas gracias, Beatriz. Carmen. Yo me quedé con algo que dijo Luis, de que las enfermedades son democráticas. Las enfermedades son democráticas, pero el acceso a los medicamentos no es democrático. Entonces creo que tenemos que trabajar más en el acceso para que el amparo no sea el único mecanismo de acceso. Como comentaba Beatriz, el acceso no es solo por el lado de los medicamentos de alto costo, hay medicamentos de mediano costo. Beatriz también tiene una inquietud con respecto a los tickets moderadores para algunas enfermedades que requieren abordaje multidisciplinario que no se está pudiendo resolver. Está claro que muchas veces para el sistema en general, fuera del tema humano, ¿no?, pero hablando en plata, para el sistema, muchas veces es más barato curar a un paciente que mantenerlo enfermo. Otro ejemplo clásico que yo he venido comentando fuera del rituximab es el de las ablaciones cardíacas, por ejemplo. Entonces, capaz que fuera de lo que es el tema de los fármacos de alto costo, capaz que deberíamos empezar a trabajar en los fármacos de menor costo, en el tema de los tickets moderadores, en el tema de los estudios que a veces requiere el fondo como condición para mantener un fármaco, porque todo eso marca inequidades en el acceso que no podemos permitir. Si me permitís, porque de pronto la audiencia entiende como que el fondo está poniendo obstáculos. En realidad son exámenes necesarios. Claro, pero que no todo el mundo puede. O sea, pero digo porque puede pensarse que es que están poniendo obstáculos para no darlo, y en realidad es parte del saber si lo que estamos haciendo está bien y evitar probablemente lesiones mayores, si no pero controlamos. Bueno, capaz que tendrían que estar en el paquete. Bueno, por eso digo, eso es el pensar cómo se puede acceder. Y lo otro de lo democrático, también es verdad que el fondo le da la indicación a todas las personas que residen y en ese punto eso es muy bueno. El problema, como tú bien decís, es todo lo que implica el costo y por eso lo de las pillas y las prestaciones, que ahí sí hay dificultades para que el paciente pueda pagar. Una vez habíamos hecho... Lo que pasa es que la igualdad no es tratar a todos igual, sino tratar desigualmente a los desiguales. Entonces, es el típico dibujito de la escalerita y los tres nenes asomándose por encima de la valla. Entonces, capaz que hay que identificar esos lugares de inequidad para tratar de, digamos, respaldar a los que no pueden llegar para que todos tengamos una real igualdad en el acceso. Hay que nivelar esas desigualdades que están en la base. Y en algunos aspectos el Fondo Nacional de Recursos lo ha conseguido. Sí. O sea, hay prestaciones que el fondo entrega que realmente demuestran la democratización en la salud. Capaz que tenemos que ahondar mucho más, como tú decís, para que esas inequidades sean menores. Sí. Capaz que hasta habría que pensar en copagos para alguna cosa, para que con eso poder subsidiar a aquellos que de repente
para poder mantenerse con esa prestación tienen que hacer de repente estudios, cosas a los que no pueden acceder. Por eso dejé para el final a Federico, porque me parece que acá está bueno esto de pensar fuera de la caja, como se dice ahora, y como creativamente, porque este tipo de situaciones o problemáticas no las podemos resolver con una visión lineal o vertical. Y entonces, antes de que vos me digas cómo te parece o cómo ves esto desde el punto de vista legislativo, me gustaría decirte que, bueno, por supuesto, te sientas y quiero trasladarte que está bueno que haya un parlamento de cercanía, porque a veces las comisiones de salud pecan un poco de cerradas y si bien abordan varias temáticas, les cuesta como esa llegada real al territorio, a la gente, a las necesidades reales del sistema y la gente, y sobre todo escuchar propuestas o ideas que pueden darse como en estos enfoques donde multidimensionalmente vemos una misma problemática. Entonces me ofrezco en Por eso no dejé la clínica también. Entonces Aunque me cueste el doble. me gustaría saber cómo lo ves, qué te parece. Yo les voy a dejar una reflexión final que Dale. yo lo estoy rumiando desde hace 3 o 4 meses. Y que no tiene que ver con esto, pero sí tiene que ver con una visión global de la salud. Estamos recibiendo decenas o centenas de pedidos de gente, de reuniones que son contrarios a las vacunas. Yo sé que ustedes no, quizá para ustedes es un poco impactante porque justamente hoy te decía, hay cosas que están en el extremo contrario de los planteos que trajimos a esta mesa. Y hace menos de un mes murió en Estados Unidos, después de décadas, el primer niño con sarampión. En Europa hay epidemias de sarampión, en Brasil, en Argentina hay epidemias de sarampión. Vacuna que la tenemos. Es un medicamento de bajo precio que evita discapacidad, porque puede dar encefalitis o muerte, y en miles de personas. Yo no conocí el sarampión, tengo 41 años y sé que mis hermanos que son un poco mayores sí, pero yo ya no conocí el sarampión. Traigo esto porque esto está en la otra punta de la madeja, ¿no? O sea, si tenemos un gran ovillo acá que no sabemos bien cuáles son las soluciones, en la otra punta está la individualización última y el fármaco con la última tecnología más caro y cómo convive eso con otro fármaco que es barato que previene miles de... o sea, son las dos puntas que el poder político tiene que saber cómo evaluar para proponer en un gobierno. Y ahora sí, voy a bajar un poco a ver, yo creo que de política, una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias, una política de creación de centros de referencia para enfermedades de baja frecuencia o baja prevalencia, enfermedades, no sé si raras, pero por lo menos de baja frecuencia, que concentre la experiencia y que evite gastos en salud innecesarios por tener malos tratamientos, porque si se hacen en todos lados se hacen mal, si son de baja frecuencia, si se hacen de forma concentrada se hacen bien. Eso lo que permite es que ese porcentaje, esa bolsa que tenemos en salud se empiece a gastar mejor. ¿Ah? Una agencia regulatoria del medicamento, que no es lo mismo que la agencia de evaluación de tecnología, una agencia que regule el medicamento, de cómo se creó, dónde se creó, qué tiene, desde dónde se generó el blister, la caja, dónde va, hasta que se consume, hasta que llega a la mesa de luz. Toda esa trazabilidad del medicamento hoy no la tenemos. No. Tenemos que crear una agencia regulatoria del medicamento para saber qué medicamentos estamos consumiendo. Además de compras centralizadas, o sea, hay un montón de políticas públicas focalizadas que empiezan a reajustar el gasto y empiezan a habilitar a que haya gastos en fármacos de alto precio para mayor cantidad de personas. La agencia, en ese caso, recomendará incluir algunos más. Y después otra cosa que me parece muy importante, y de hecho voy a estar en la comisión que es la comisión de frontera con Brasil, que no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver, es cómo podemos empezar a negociar con poderes mayores que los poderes del Estado, como muchas veces son los poderes de la industria, de forma multinacional, multilateral, incluyendo la OPS, incluyendo organismos, incluso, digamos, multilaterales de crédito. Entonces, digamos, hay un montón de políticas públicas que de repente es muy abstracto, pero que nosotros, desde nuestro lugar, como parlamentarios, podemos hacer,
que obviamente que yo cuando estaba en el lugar de clínico me chocaba con esas cosas. Claro. Pero bueno, desde este lugar voy a intentar aportar ahí y entendiendo también que hay muchas dificultades, ¿no? Porque, digamos, para bajar a tierra esto se empiezan a precisar consensos y ahí... Pero bueno, yo creo que en materia de salud, en materia de políticas públicas en salud, ha habido convenciones médicas, ha habido consensos entre médicos de diferentes perfiles ideológicos y perfiles políticos partidarios, y creo que hay algunos consensos que nos van a permitir avanzar, no sé si en todas estas baterías de cosas, pero sí. Quise poner los dos puntos de la madeja porque hoy es una preocupación que tengo, ¿no? Una cosa hiperestudiada, demostrada, que previene miles de enfermedades, muertes y discapacidad, y en la otra punta una cosa ultra individualizada, muy cara, que yo creo que tenemos que dar al máximo para que la eficiencia del gasto en salud permita a esas personas tenerlo. Bueno, pero es lo traigo como reflexión porque sinceramente cuando el otro día me invitaron, yo siempre voy, a mí me interesa mucho además poner en conocimiento que se están intentando hacer cosas. Yo sé que vivo la angustia, no vivo la angustia de los pacientes, pero sí el traslado de la angustia. Por eso no quiero dejar la clínica tampoco. Pero hoy vivimos también este tipo de situaciones y nosotros también tenemos que convivir con este tipo de situaciones e intentar buscar los equilibrios porque para eso estamos. Muchísimas gracias. Y bueno, damos por terminado esta tertulia. Les agradecemos muchísimo la participación. Siempre el tiempo nos queda corto y sin duda los vamos a volver a invitar para hablar de este y de varios temas vinculados con nuestra salud, que como nosotros decimos en la Alianza de Pacientes, es multidimensional y nos afecta desde el punto de vista social, ambiental y en todos los ámbitos de nuestra vida. Así que muchísimas gracias y acá nos despedimos. Chicas, qué programita que nos mandamos hoy, ¿eh? La verdad, divino. Programón. Un programón. Hermoso, hermoso. Ambas tertulias, la verdad que dejaron mucho que hablar. Y mucho material. Mucho material para seguir trabajando. Y mucho contenido para construir colectivamente entre todos y distintos actores, como siempre decimos, ¿no? Sí. Está bueno, estuvo muy interesante. Súper interesante aparte la convocatoria, como los diferentes actores, tanto de la sociedad civil como de los organismos estatales, están afines de participar en este espacio, que es un espacio de la sociedad civil. Absolutamente. ¿Verdad? Abierto, participativo, democrático. Horizontal. Tal cual. Así que re contenta. Me encantó. Sí. Me encantó. Sí, estuvo bueno. Recuerden que estamos en YouTube, estamos en Instagram, en nuestra cuenta de Instagram, Pacientes UI. Nos podés ver, como decíamos, por YouTube y también nos podés escuchar por Spotify. Estamos súper agradecidas y agradecidos con la cantidad de comentarios, la cantidad de visitas, la cantidad de views. Necesitamos que te suscribas, no alcanza que nos mires. Tenés que suscribirte al canal de YouTube de la Alianza. Acordate que un suscriptor, una suscriptora para nosotros es un gran avance. Así que bueno, seguinos en las redes, seguinos, miranos, recomendanos, compartí y comentanos. Este podcast, como decimos siempre, se construye en comunidad. Así que bueno, nos vemos en 15 días, chicas. Nos vemos en 15 días. ¿Y se acuerdan de qué vamos a hablar en 15 días? A ver, vamos a hablar de enfermedades transmisibles. Enfermedades transmisibles, así que prepárense porque se viene también otro programa. Gracias. Gracias. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Chau. Chau.